Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenido una vez más a una sesión más de nuestro curso Gestión de Proyectos para MIPES. Bueno, gracias por supuesto a la Cámara Peruana de Comercio Exterior que nos brinda este importante espacio en estas plataformas. Bien, esperamos unos 20 segunditos mientras nos vamos conectando con las otras plataformas. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ya está, listo. Ahora sí estamos conectados por todas las plataformas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Tengo más de 15 años de experiencia laboral vinculado especialmente con las MIPES, ¿no? De ahí la razón de ser de este curso. Bueno, yo tengo una especialización en lo que es dirección avanzada de proyectos. También he sido gerente regional una conocida financiera, bueno, eso en el rubro de las microfinanzas. Soy también capacitador y formador en diversas escuelas de formación para asesores de crédito. Bien, ahí, qué gusto, ahí ya los veo. Ya nos estamos conectando también por el Facebook. Ya atento a sus comentarios y, por supuesto, al final vamos a dejar los correos electrónicos para poder absorber alguna de sus preguntas con respecto a nuestro curso o algunas relacionadas, ¿no?, con el mundo de las MIPES, ¿de acuerdo? Bien, la sesión que nos convoca el día de hoy es el de gestión de las comunicaciones del proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Es un área de conocimiento también importante y muy bonita, ¿no?, que nos ayuda muchísimo, principalmente en los proyectos que existen, sabemos, como hemos visto en muchas sesiones, muchos conflictos. Los conflictos, pues no hay alguna forma que yo conozca de que se solucionen sin comunicarnos, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí vamos a ver la importancia de una de las diapositivas. Bien, el objetivo de aprendizaje que vamos a buscar el día de hoy es el de comprender la importancia de la gestión de las comunicaciones en nuestros proyectos. Luego buscaremos entender los procesos clave de la gestión de las comunicaciones del proyecto. Bien, esta es la agenda. Vamos a revisar algunos conceptos clave, considero yo importantes, ¿ya? Como van a ver, esta área de conocimiento es corta, es sencilla. Sin embargo, es necesario conocer algunos conceptos clave. Luego vamos a ver un poquito la importancia de la gestión de las comunicaciones. Ya les adelanté un tema principal, que es, por ejemplo, la resolución de los conflictos, si los hubiese, cuando los hubiese. Revisaremos los procesos de la gestión de las comunicaciones y, por supuesto, en esta sesión vamos a ver algunas herramientas, ¿ya?, que nos van a ayudar en esos procesos. Vamos a revisarlas un poquito más de detenimiento y, finalmente, algunos aspectos clave y un resumen final. ¿De acuerdo? Recuerden que todas nuestras sesiones tienen, cuando ustedes se inscriben con CAMEX, tienen un pequeño cuestionario. Y si estamos atentos a la sesión, por supuesto, el cuestionario va a ser muy sencillo de resolver. Bien. A ver, vamos a iniciar. Está un poco de agua para la garganta. Perfecto. Bien, este proceso, esta área de conocimiento de la gestión de las comunicaciones, trata principalmente de las necesidades de información que tiene el proyecto y, por supuesto, sus interesados, ¿no?, y cómo se va a satisfacer. ¿De acuerdo? A ver, principalmente vamos a revisar dos tareas. A ver, acá tengo unas anotaciones. En la primera de ellas va a ser el de desarrollar una estrategia. A ver. Ahí está, perdonen, disculpen unos minutitos. Ya está, ahí está, nuevamente estamos conectados adecuadamente. Ya, en el desarrollar estas dos partes que vamos a revisar, uno va a ser desarrollar una estrategia para asegurarnos, ¿no?, que la comunicación sea eficaz, que es lo que vamos a buscar, ¿no?, una comunicación eficaz. Y dos, vamos a llevar a cabo estas actividades
para implementar la estrategia, ¿de acuerdo? De la comunicación, del tema 1. Entonces, desarrollar una estrategia que nos permita asegurar que la comunicación sea eficaz. Y 2, llevar a cabo esas actividades para implementar la estrategia, ¿no? ¿De acuerdo? De comunicación. Bien, los directores de proyectos, como habíamos mencionado en sesiones anteriores, emplean muchísimo tiempo comunicándose, ¿no? Algunos especialistas y en muchos textos y revistas especializadas indican que entre un 70 a un 80% de nuestro tiempo o del tiempo del director de proyectos lo pasa comunicándose, ¿no? Por supuesto, con los diferentes interesados, con el equipo, con el patrocinador, a todo nivel, ¿no? He ahí la importancia de la comunicación, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando repasamos brevemente qué es la comunicación, bueno, principalmente o básicamente la comunicación es el intercambio de información, ¿de acuerdo? Y anotamos ahí el concepto de comunicación eficaz, ¿no? ¿Y qué será la comunicación eficaz? Bueno, principalmente o básicamente diríamos que es cuando el emisor y el receptor, ¿de acuerdo? Fíjense, recuerden esos conceptos básicos desde el colegio. El emisor y el receptor entiendan el mensaje ¿no? de forma equivalente, es decir, el mensaje es transmitido de una forma exitosa, ¿no? Y el receptor, por supuesto, comprende el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, una comunicación eficaz creará, como indica la diapositiva, un puente entre los diferentes interesados, que por supuesto pueden tener diferentes antecedentes culturales, diferentes antecedentes organizacionales, diferente experiencia, diferentes perspectivas o enfoques o interés que puedan tener en nuestro proyecto. Y por supuesto, estas diferencias impactarán, influirán muchísimo en el resultado de nuestro proyecto, en el éxito ¿no? de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Bien, revisemos ahora un poco sobre qué es lo que dice la guía del PMI, ¿no? La guía PMBOK que estamos revisando a lo largo de las sesiones. Indica que en la gestión de las comunicaciones va a incluir los procesos necesarios para asegurar que las necesidades de información, ahí está marcada, una vez más aparece esta frase, este concepto, necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan a través del desarrollo de objetos, de la implementación de actividades, ¿no es cierto?, que han sido diseñados para lograr un intercambio eficaz de información. ¿Ya? Sencillísimo, ese concepto lo tenemos anotado en nuestra guía. Aquí tenemos nuestra guía, ¿ya? Del PMBOK, que una vez más les ofrezco a los que envíen al final al correo electrónico su dirección. Gustosamente les estoy pasando el PDF con esta guía completa. Es una guía completa de más de 700 hojas, donde están todas las áreas de conocimiento que estamos repasando en todas nuestras sesiones y los grupos de procesos, ¿no? que ya conocemos. ¿De acuerdo? Si se fijan, esta área de conocimiento principalmente va a trabajar en 3 grupos de procesos, que es los grupos de procesos de planificación, el de ejecución, el de monitoreo y control. ¿De acuerdo? Uno de los procesos que ya hemos visto que recurrente en todos ellos es la planificación, planificar la gestión de las comunicaciones. Luego, el otro proceso es gestionar las comunicaciones. Y finalmente, el proceso final, el monitorear las comunicaciones. ¿De acuerdo? Bien, no se olviden los interesados, enviar el correo electrónico al final de la sesión, a mi correo, para hacerles llegar la guía completa, ¿no? Todavía estamos trabajando con la 6ª edición. Bien, antes de pasar a los procesos propiamente dichos, vamos a repasar rápidamente algunos conceptos fundamentales, ¿no? Como había estado explicando hace unos minutos, por ejemplo, el modelo básico de la comunicación, ¿no? Este concepto tiene que estar clarísimo. Vamos a ver si lo podemos anotar. Ajá, aquí está. Perfecto.
Ya, recuerden este pequeño gráfico. Le decía que este gráfico es importante repasarlo. Este gráfico seguramente lo hemos visto en algún centro educativo, en el colegio, donde habla principalmente del modelo básico de la comunicación que tenemos hoy por hoy, ¿no? Aquí tenemos el transmisor, aquí tenemos al receptor, ¿no es cierto? O transmisor o emisor, ¿no? El transmisor o emisor transmite el mensaje, primero lo codifica, obviamente, transmite el mensaje, el receptor lo recibe y lo decodifica, ¿no es cierto? Lo ideal es que haya una confirmación de un mensaje, ¿ya? También hablamos, además de la confirmación, lo ideal para que también exista una comunicación eficaz es que el receptor codifique una retroalimentación del mensaje y se lo pase al transmisor, quien decodifica para ver que adecuadamente existe una retroalimentación adecuada del mensaje. Pero si se fija, tanto en la transmisión, ¿no? En las transmisiones de un lado hacia otro, existe una ligera interferencia, ¿no? O le pueden llamar ruido también. Mucha bibliografía van a encontrar esta interferencia o ruido, ¿de acuerdo? Bueno, este es el modelo básico de la comunicación que vamos a trabajar, ¿ya? Y a ver, revisemos. Bien, vamos a seguir revisando algunos conceptos clave para lo que es la gestión de las comunicaciones, ¿no? La información normalmente se intercambia, que intercambiamos puede ser de formas distintas, ¿no? Por ejemplo, algunas de estas pueden ser ideas, pueden ser instrucciones o también emociones, ¿ya? En nuestro proyecto y en muchas organizaciones vamos a encontrar que existe muchísima comunicación en forma escrita, ¿de acuerdo? Que puede ser físico, puede ser electrónica hoy por hoy. Por supuesto que pueden ser hablados, ¿no? Cara a cara o remotos, ahora que está en boga el trabajo remoto. Por supuesto, formales o informales, ¿no? Como, tal vez en presentaciones, discursos, documentos formales, ¿de acuerdo? Pueden ser también conversaciones, medios sociales y un tanto informal, ¿no? Algunos temas informales. Por supuesto, también hemos anotado a través de gestos, importante el tono de voz, las expresiones faciales, a través de los medios, imágenes, por supuesto, gráficos, acciones, o incluso solo la elección de las palabras, también aquí anoté que también eso transmite una comunicación, ¿ya? Ojo, por eso es importante la elección de las palabras, ¿no? Bueno, acá habíamos anotado que a menudo existe más de una palabra para expresar una idea y pudiese haber diferencias sutiles en el significado de cada una de estas palabras y frases, ¿de acuerdo? Algunos mecanismos que estamos revisando. Bueno, eso también lo vemos en nuestros proyectos, ¿no? Dentro de las dimensiones, vamos a ver que existe, por supuesto, una comunicación interna, al interno del proyecto, de la organización, de mi equipo. Externo, cuando me refiero a los clientes, a los proveedores, a otros proyectos, otro tipo de organizaciones, como por ejemplo las municipalidades, otro tipo de empresas, organizaciones que tienen que ver con el proyecto o que se relacionan con nuestro proyecto, y por supuesto al público general o la comunidad a la que también se interesa en nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Y ya vimos un poco el tema formal, los informes, actos, memorandos, todo el tema formal. El tema informal, que podríamos trabajar con emails. Bueno, aunque hoy por hoy también muchas instituciones ya han formalizado los emails y ya se trabaja de manera formal con los emails, con la firma, ¿no? De la empresa incluso, ya viene con una firma y un formato de firma que tienes que dejar al final. Notas, conversaciones, un tema informal, ¿no es cierto? Bueno, el tema de vertical y horizontal, por supuesto, vertical cuando hablamos de jerarquías, hacia arriba o hacia abajo, horizontal entre pares, entre compañeros. El oficial y no oficial, por supuesto, también está marcado dentro de esas dimensiones. La escrita y oral y la verbal, ¿no? Donde estamos indicando que existen palabras e inflexiones de voz que es importante para medir también dentro de esas dimensiones de la comunicación, ¿no? Y por supuesto la no verbal, que es el lenguaje corporal, que como ya vamos a ver también, muchos especialistas, muchos estudiosos y gurús de la comunicación indican incluso que el 55 a un 60% de la comunicación hoy por hoy y siempre ha sido no verbal, ¿no?
cuando hablamos muchísimo del lenguaje corporal. Aquí brevemente también resumimos un poco el concepto del ruido que estábamos explicando. El ruido es uno de los bloqueadores de la comunicación, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuando se produce, cuando existen entornos ruidosos, por ejemplo, estamos en la calle, ¿no? Y recibimos una llamada telefónica, por ejemplo, y existe muchísimo ruido, va a ser un bloqueador de la comunicación, esta comunicación no va a ser clara. También podría ser por la codificación impropia de los mensajes, que ¿no? Entendamos mal, ¿no? O malinterpretemos el mensaje por no haber una codificación propia, adecuada. Por supuesto, hacer declaraciones negativas, también por supuesto podría ser un bloqueador de la comunicación. Ojo, mucho cuidado, parecen detalles sencillos, parecería un tema que ya manejamos muy bien, sin embargo, siempre estamos revisando que, por ejemplo, en muchos proyectos, en muchas organizaciones en las cuales hemos estado, tenemos la oportunidad de trabajar, eh, simplemente ha habido incluso conflictos y básicamente por temas de comunicación, ¿no? Porque no se entendió bien el mensaje o se decodificó de forma impropia el mensaje, o simplemente este tema de las declaraciones, ¿no? Se hicieron declaraciones negativas y se entendieron mal, se malinterpretaron y saltó un conflicto. ¿De acuerdo? Por supuesto, la hostilidad de la que estoy hablando, el idioma, si estaríamos trabajando con gente de otro país, de otra cultura, de otra zona horaria incluso. ¿De acuerdo? Son algunos de los bloqueadores que vamos a revisar brevemente. Perfecto. Aquí, cuando hablamos de comunicación escrita, nos recomiendan utilizar las 5 Cs, ¿no? Para evitar los malos entendidos, ¿no? Para reducir en la medida posible los malos entendidos, pero básicamente cuando hablamos de comunicaciones escritas. ¿De acuerdo? Correcto, la primera C. Conciso, claro, coherente y controlado. ¿De acuerdo? Correcto, gramática y ortografía correcta, por supuesto, tiene que estar en la medida posible lo más correcto y lo más conciso también, expresión concisa y eliminación del exceso de las palabras. Claro, el propósito de expresión claro, dirigido a la necesidad del lector, a la necesidad del interesado a quien estamos transmitiendo el mensaje. Coherente, un flujo de ideas coherente, lógico. Controlado, un flujo controlado de palabras e ideas, ¿no? Que podemos utilizar incluso aquí gráficos, imágenes, ¿no? Para hacerlo mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, son algunos conceptos que estamos revisando brevemente antes de pasar a los procesos propiamente dichos, ¿no? Aquí hablamos de las 5 Cs de la comunicación escrita, se apoyan, por supuesto, en las habilidades de comunicación, como el escuchar de forma activa. Esta es una habilidad importante que debemos desarrollar todos, en especial los que dirigimos proyectos, o los gerentes o directores de proyectos, ¿no? Ese compromiso de poder escuchar, ¿no? ¿Para qué? Para poder asegurar un intercambio eficaz de la información, ¿no? Por supuesto, esto es una habilidad que se practica. Como habíamos dicho, parece sencillo, parece que ya todo el mundo lo supiese y lo practica, pero en la práctica, en la realidad, esto muchas veces no sucede, ¿no? Muchas veces existen conflictos y tenemos a muchos directores o gerentes de proyecto que no han tenido la habilidad suficiente para escuchar al equipo, para escuchar a los expertos, incluso especialistas, cuando hacen algunas recomendaciones, ¿no? O a su propio equipo, al interno, y finalmente esto va desencadenando en desmotivación, va desencadenando en no logro de las actividades a tiempo y por supuesto pone en riesgo a nuestro proyecto, ¿no? Al cronograma, al costo y al alcance de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Y principalmente también la otra, que es la conciencia. Debe haber una conciencia que existen diferentes culturas, diferentes personalidades, incluso al interior de nuestro equipo, ¿no es cierto? Y nosotros debemos desarrollar muchísimo esa conciencia, ¿de acuerdo? Para, en la medida de lo posible, reducir esos malos entendidos, ¿no? Y por supuesto, como habíamos anotado, mejorar la capacidad de comunicación. ¿De acuerdo? Y algo importante y que siempre estamos subrayando es el tema de identificar, establecer y gestionar las expectativas de los interesados. ¿De acuerdo? Importante saber identificar
en una etapa temprana, en la etapa de planificación y en cualquier etapa, cuando vamos trabajando nuestros proyectos, es importante ir identificando, descubriendo, estableciendo esas prioridades cuando van apareciendo diferentes interesados en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, acá habíamos marcado la negociación, por supuesto, que es de vital importancia con los interesados, ¿no es cierto? Como habíamos visto en sesiones anteriores, y nuevamente se les recuerda, que ningún interesado, sin pasar por una matriz de poder e influencia, la podríamos dejar de lado, ¿no? O decir, con este interesado no voy a trabajar o ni siquiera lo voy a gestionar sin haber, por lo menos, haberlo visto en nuestra matriz de poder e influencia, qué tan poderoso, qué tan influyente podría ser. Porque recuerden que un solo interesado o un grupo de ellos podrían, si se oponen y no es gestionado adecuadamente, podrían parar nuestro proyecto, ¿no? O podrían hacer que nuestro proyecto no tenga el éxito que estamos deseando. ¿De acuerdo? Pues es importante siempre tenerlos identificados y establecer, por supuesto, eh, esa prioridad para con los interesados. ¿De acuerdo? Seguimos repasando pequeños conceptos. Bueno, aquí hablamos de los atributos fundamentales de las actividades de comunicación, que tienen que ser eficaces. Estábamos remarcando que una comunicación eficaz va a ser cuando el emisor y el receptor entienden claramente el mensaje, ¿no es cierto? El mensaje sea igual, recíproco para ambas partes. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, la claridad es el propósito de la comunicación, define el propósito, nuevamente estamos hablando, comprender también tanto como sea posible al receptor, ¿de acuerdo? Monitorear y medir la eficacia de las comunicaciones, ¿no? Son conceptos pequeños que vamos a ir revisando. Bien, y aquí está una vez más la importancia. Como ves, después de lo que hemos revisado, es mucho más sencillo entender la importancia de la gestión de las comunicaciones en nuestro proyecto y, por supuesto, esto sirve también para nuestra organización, nuestra institución. ¿De acuerdo? Importante, ¿por qué? Porque nos ayuda con el establecimiento y el manejo de las expectativas de nuestros interesados, ¿no? ¿Cómo nos podríamos comunicar con los interesados? Principalmente tenemos de forma informal, formal, propiamente dicha, por los diferentes canales que tenemos, ¿no? Entonces, importante en la etapa de planeamiento y marcando cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pero aquí lo estamos considerando importante porque nos va a ayudar con el establecimiento y el manejo de las expectativas de todos nuestros interesados. ¿De acuerdo? Después, donde más importante, y ojo también para los directores de proyectos, la persuasión, ¿de acuerdo? Que también es importante nos ayuda en la persuasión con una persona, con un equipo, con una organización, con la comunidad propiamente dicha, ¿no? Que nos va a ayudar, nos podría ayudar a llevar a cabo una acción a favor de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Luego estamos hablando, cuando hablamos ya de conflictos, ¿no? En la resolución de conflictos y por supuesto nos ayuda muchísimo con las negociaciones, ¿no? Donde lo ideal es lograr acuerdos, ¿no? Que sean mutuamente aceptables para todas las partes, ¿no? O para ambas partes en este caso. Bien, una vez habiendo repasado estos conceptos sencillos y básicos de la comunicación, que como les decía, para algunos va a ser súper sencillo porque ya lo hemos visto desde el colegio, vamos a ver rápidamente ya en los procesos que nos toca en esta área de conocimiento. ¿De acuerdo? El primer proceso va a ser el de la planificación, ¿no es cierto? Como habíamos visto, se trata principalmente de elaborar un plan de trabajo, ¿no? Que va a describir la forma en que se van a planificar, cómo se va a estructurar, cómo se va a implementar y, por supuesto, cómo se va a monitorear y controlar las comunicaciones de nuestro proyecto. La idea principal es lograr que exista una comunicación eficaz, ¿no es cierto? Una vez más repito que estamos diciendo que es una comunicación eficaz, es cuando el emisor y el receptor entienden el mensaje de forma equivalente, ¿no es cierto? Y tenga éxito ese mensaje, ¿no? Sea transmitido de forma exitosa. Eso es lo que se quiere, ¿de acuerdo? Ahí está la parte de la planificación, es poner en blanco y negro, así como habíamos puesto en el gráfico, en blanco y negro, ¿no? Cómo se va a hacer, como le estábamos explicando, quién lo va a hacer, cómo se va a estructurar, cómo se implementará, cómo se va a monitorear las comunicaciones de nuestro proyecto, ¿no es cierto?
Bueno, acá habíamos puesto que la principal ventaja de este proceso de la planificación, de la gestión de las comunicaciones, es que va a identificar y documentar, ¿no?, el enfoque que se va a utilizar para comunicarse con los interesados de manera eficaz y eficiente, por supuesto. Bien, aquí están las entradas, las herramientas y las salidas. Aquí vamos a revisar rápidamente nomás, de forma resumida. Recuerden que eso lo tenemos en el capítulo 10 de la guía que estamos revisando. Algunas herramientas, ¿no? Vamos a ver el análisis de los requisitos de la comunicación, la tecnología de la comunicación, importante, por supuesto, los modelos de comunicación y los métodos de comunicación que utilizamos. Son algunas de las herramientas que vamos a utilizar en este proceso, ¿de acuerdo? Lo que estamos buscando como salida es tener un plan de gestión de las comunicaciones y, si es necesario, algunas actualizaciones a los documentos del proyecto que estamos trabajando, algunas actualizaciones a los planes que podría ser del alcance, que podrían ser costos, si lo vemos conveniente, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a presentar un pequeño flujograma de las actividades para este tema de la planificación, ¿no? Para este proceso de la planificación de las gestiones, ¿no? Vamos a utilizar, por supuesto, el acta de constitución, el plan para la dirección del proyecto, algunos otros documentos como podrían ser documentación de requisitos o registro de los interesados, ¿de acuerdo? Factores ambientales y activos de la organización, eso también ya lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? O sea, algunas plantillas, algunos métodos que ya tienen, o alguna información histórica que tiene la organización para acelerar el proceso, ¿no? Para acelerar que salga un buen plan para esta gestión de las comunicaciones. ¿De acuerdo? A ver, avanzamos. Aquí vamos. Vamos a revisar brevemente el tema de la tecnología de la comunicación. ¿Ya? Cuando hablamos de la tecnología, ojo, por supuesto, no, acá existe mucha confusión. No simplemente hablamos, cuando hablamos de tecnología, de métodos informáticos, digitales, ¿no? No siempre eso, ¿no? Recuerden que la tecnología es principalmente, si ustedes revisan la definición de tecnología, principalmente es la aplicación de la ciencia a la resolución de un problema, ¿no? Eso es la tecnología, aplicación de la ciencia, de los conocimientos, o un conjunto de conocimientos que obviamente, incluso si queremos ser más quisquillosos con el concepto, serían científicamente ordenados, y estos nos ayudan a la resolución de un problema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la tecnología de la comunicación en este proceso, principalmente nos vamos a sentarnos con el equipo a ver qué factores van a influir para elegir la tecnología, ¿no es cierto? Estos factores podrían ser, uno de ellos, la urgencia, ¿no es cierto? Con qué rapidez quieren que se comunique, con qué rapidez quieren que llegue la información, ¿no es cierto? El informe, la información, lo que se quiere transmitir, ¿no? A los interesados, al equipo, al patrocinador. Pueden revisar también otro factor importante, la sensibilidad y la confidencialidad, ¿no? Qué tan sensible, qué tan confidencial es esa información que estoy enviando. La facilidad de uso, todo el mundo lo puede utilizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínense que no hubiese internet, no hubiese la tecnología que hoy por hoy tenemos, y que si revisamos brevemente los otros factores, entorno del proyecto y disponibilidad de la tecnología, ¿no? Imagínense, van a ver ustedes que va a ser sencillo. Hoy por hoy, gracias a Dios, gracias a la tecnología de la comunicación propiamente dicha hablando, a los smartphones, por ejemplo, todo este tema se puede resolver sencillísima, de una forma sencilla, ¿no? Gracias a los correos electrónicos, a los smartphones, hoy por hoy se puede resolver rápido y sencillo. ¿Con qué urgencia? Gracias a Dios tenemos ahora el internet y los smartphones, puede ser rápido, ¿no es cierto? Yo quisiera que diario yo soy el jefe de proyectos y quiero que diario me hagan llegar un informe, ¿no? A las 5 o 6 de la tarde quiero un informe, y de forma diaria. ¿De acuerdo? Entonces, desde donde esté mi equipo, de acuerdo a las actividades que vayan avanzando, ellos pueden emitir un correo electrónico y hacérmelo llegar, ¿no? Entonces, es súper sencillo. Hoy por hoy, ¿no? Hace muchos años atrás, la tecnología era distinta. Se utilizaban las cartas o se utilizaban los mensajeros, ¿no? Eso no existía, ¿no? Hoy por hoy es mucho más sencillo, ¿no? El tema de la sensibilidad y la confidencialidad, por supuesto, ya se ha resuelto. Hay muchas formas de hacerlo una información sensible y que sea muy confidencial, de hacerlo, tener muchos candados, ¿no? Por ejemplo, el blockchain es una de
de las tecnologías que utilizamos para poder trabajar. Y es gracias a ese blockchain, por ejemplo, que hoy por hoy puedo trabajar directamente hasta mis cuentas del banco, ¿no es cierto? Mis cuentas, etcétera, los puedo revisar desde donde esté, con el smartphone, por ejemplo. ¿No? Es porque ellos están utilizando esa tecnología, ¿no? Que la hace confidencial y que sea hermética y que no la puedan violar fácilmente, ¿no? La facilidad de uso, con qué tecnología se siente el equipo cómodo y familiarizado. Gracias a Dios, nuevamente lo repito, hoy por hoy todo el equipo, los jóvenes principalmente, esta generación es muy apegada a las super tecnologías que tenemos en comunicación y es mucho más sencillo. Entonces, en resumidas cuentas, una vez que hemos analizado qué podría afectar, qué factores afectarían a la elección de la tecnología, hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos correo electrónico, tenemos smartphone, que de alguna manera cumplen, ¿no? Ayudan con todos estos factores y tranquilamente podríamos elegir alguna de estas herramientas que tenemos, como por ejemplo el correo electrónico, las llamadas telefónicas, eh, reportes por vía internet, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, este tema de las herramientas, pero siempre es bueno que se pueda sentar el equipo y ver, por ejemplo, con qué frecuencia se quieren estos informes, ¿no? Hay algunos equipos que lo han estado haciendo de forma diaria, pero después se sientan y ven que no es posible hacerlo de forma diaria o que toma mucho tiempo, entonces lo harán interdiario, lo harán semanal, o dependiendo del proyecto, dependiendo de la complejidad del proyecto que estamos trabajando, tal vez necesitamos información cada hora, o cada 4 horas, o cada 3 horas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces es bueno analizarlo y ponerlo por escrito, documentarlo, con qué frecuencia, con qué velocidad se requiere la información para poder anotarlo en nuestro plan. ¿De acuerdo? Algunos métodos de comunicación también, que es otra parte de las herramientas que estamos trabajando. ¿Ya? Vamos a ver el tema de la comunicación tipo push, ¿de acuerdo? Que se envía a los receptores específicos, como pueden ser los memos, los informes y cartas, ¿de acuerdo? Esta comunicación tipo push, por supuesto, asegura la distribución de la información, pero no garantiza que efectivamente haya llegado ni sea comprendida, ¿no es cierto? Cuando yo envío un memo, cuando envío un informe, una carta, ¿de acuerdo? Eh, por correo electrónico, o un comunicado, ¿de acuerdo? Sí me garantiza que le llegue a todo el mundo, pero no me garantiza que sea comprendida o que haya llegado de forma adecuada a un miembro del equipo, a un interesado, ¿de acuerdo? Pero este es un método de comunicación que estamos utilizando. Luego, otro método es la comunicación tipo pull. Pull, como bien dice en inglés, push aquí era empujar y pull es jalar, ¿no es cierto? Aquí requiere que el receptor o los receptores accedan al contenido según su propio criterio, ¿de acuerdo? Como por ejemplo los portales web, puede ser algunos sitios de intranet, por ejemplo, o hoy por hoy el aprendizaje virtual, el learning, ¿no? O las bases de datos, de lecciones aprendidas de nuestros proyectos, ¿no? Donde cada, cada miembro, cada receptor accede a ese contenido según su criterio en el momento que crea conveniente, ¿no es cierto? Los web, la internet, como estábamos mencionando. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bien, avanzamos. El tema de la planificación de la gestión. Ya, finalmente, una vez más, aquí tenemos el grafiquito que estábamos revisando en la primera diapositiva, el transmisor y el receptor, ¿no es cierto? Lo que se quiere es que exista una comunicación eficaz, efectiva, eficaz, ¿no? Y estamos indicando cuándo sucede eso, cuando tanto el transmisor emite el mensaje y el receptor recibe el mensaje adecuadamente. Por supuesto, lo ideal es que emitamos una confirmación de que el mensaje ha sido adecuadamente recibido, y mucho más aún, o mucho mejor aún, es cuando buscamos que exista una retroalimentación de ese mensaje, ¿no es cierto? Habíamos anotado también que unos factores a tener en cuenta en la codificación del mensaje es el tema no verbal. Fíjese, acá está lo que estábamos mencionando, un 55% de las comunicaciones, en todas nuestras comunicaciones es no verbal, ¿no es cierto? Es no verbal, movimientos, ademanes, mucho lenguaje corporal, importante considerarlo y tener en cuenta cuando nos dirigimos a los diferentes interesados,
cuando nos dirigimos a nuestro equipo en especial, ¿no? Al patrocinador, ¿de acuerdo? Y el otro tema es el paralingüístico, otro factor que hay que tener en cuenta, el tono de voz, por supuesto, influye muchísimo en la transmisión de nuestro mensaje, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias al tono de voz, podríamos incluso transmitir preocupación, podríamos transmitir temor, podríamos transmitir también, bueno, hasta podrías considerarse un tanto hostil, ¿no? Si el tono de voz es fuerte, es amenazante incluso para algunos de nuestros interesados. ¿De acuerdo? Bueno, la otra herramienta que utilizamos muchísimo son las reuniones, ¿no es cierto? Y algunas reglas, algunas recomendaciones para que estas reuniones sean efectivas, ¿de acuerdo? Al momento de la planificación y al momento también ya de trabajar las comunicaciones, dentro ya de las reuniones, por supuesto, lo importante, algunas recomendaciones que nos hacen la guía es que determinemos, por supuesto, las personas que deberían atender las reuniones, ¿no? Marquemos bien, pongamos responsables, y cuando queramos que alguno de nuestros miembros de nuestro equipo asista, sea adecuadamente comunicado para que puedan estar en la agenda, ¿de acuerdo? Importante fijar un tiempo límite, ¿no? Hoy por hoy, el tiempo, bueno, siempre el tiempo eh, es un recurso importante para nuestros proyectos. En todos nuestros proyectos, recuerda que nosotros trabajamos con un cronograma, trabajamos con un tiempo especial para las diferentes actividades. Entonces, en las reuniones para que sean mucho más efectivas, tienen que estar fijadas un tiempo. Algunas recomendaciones pueden ser reuniones cortas, máximo de 10 o 15 minutos, ¿no? O dependiendo, pues si se trata de una reunión importante, podría ser máximo unos 30 o 40 minutos, ¿no? Sí, pero importante fijar un tiempo. Puede haber reuniones de menos tiempo, por supuesto. Algunos directores de proyecto implementan incluso reuniones de hasta de 5 minutos, ¿no? Para hacer revisiones sencillas, pasar revisiones, como les dije, sencillas con todos los miembros del equipo o con ciertos miembros del equipo a los cuales estás haciendo un seguimiento, ¿no? Pueden ser por las mañanas, al iniciar el día, o al cierre del día, al cerrar nuestras actividades. ¿De acuerdo? Como habíamos anotado, también programar reuniones periódicas por adelantado para que estén agendadas, definir los objetivos en cada una de nuestras reuniones, ¿no? Que los miembros del equipo sepan la agenda y sepan los objetivos que está buscando esa reunión, esa es la agenda. Por supuesto, acá habíamos anotado, asigna entregables y tiempos límite para todas las tareas que resulten de las reuniones. Por supuesto, se documenta y publica las actas de las reuniones para que sea compartida. Y finalmente hay que hacer una pequeña evaluación de qué tan efectivas son nuestras reuniones, de 5, 10, 15 minutos, tal vez es poco tiempo, es mucho tiempo. Vamos evaluando qué tan efectivas, es diario, puede ser interdiario, puede ser semanal. Vamos viendo la mejor forma o la que mejor se pueda adaptar a nuestro proyecto, ¿no? Recuerden que todos los proyectos son diferentes, habría que analizar qué tan efectivo va a ser por ejemplo, para un proyecto de construcción, para un proyecto tecnológico, o para cualquier proyecto que tú quisieses implementar o trabajar. Este tipo de reuniones habría que evaluarlo adecuadamente, ¿no? Y dependiendo, obviamente, qué tan, eh, qué tan cerca está nuestro equipo, ¿no? Una cosa es tener el equipo al 100% trabajando en un punto donde podemos reunirnos, o tal vez pueden ser, el equipo puede estar en diferentes distritos o en diferentes zonas de nuestro país o incluso en diferentes países, ¿no? De acuerdo a eso, habría que evaluar qué tan efectivas son esas reuniones, ¿ya? Eso también es como una recomendación que nos da la guía, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el plan de la gestión de las comunicaciones, ¿no? Como ven, este es un modelito que siempre se los dejo al final, es un modelito, un ejemplo de un plan de comunicaciones que contiene principalmente el requerimiento de comunicación de los interesados, qué cosa requiere ese interesado para comunicárselo, para hacérselo llegar, la información que es comunicada, por supuesto incluyendo el lenguaje, el formato, ¿no? Un nivel de detalle muy amplio, muy preciso, ¿no es cierto? ¿Qué se le quiere hacer llegar a ese interesado? ¿Cómo se le va a hacer llegar a ese interesado? ¿Cuándo? Y por supuesto, en qué formato, ¿no? En formato escrito, digital, etcétera. Motivo de distribución de la información, es importante anotarlo, ¿no?
Y lo importante es también poner un responsable, ¿no?, de esa comunicación. ¿Quién va a ser el responsable de esa entrega, ¿no? ¿De acuerdo? Persona responsable de la autorización también para poder revelar alguna información. Si se trata de esta información que es muy confidencial, tiene que haber un responsable quien autorice. Persona o grupo quienes recibirán la información, a quienes va dirigido. Y como estábamos anotando, el método o la tecnología, recuerden que estábamos hablando de tecnología, obviamente hemos elegido tal vez en este caso el correo electrónico o un mensaje de texto sencillo, o tal vez requieren un informe especial por escrito, ¿no? Impreso, perfecto, es parte de la tecnología que vamos a elegir para transmitir esa información, un boletín, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí les dejo ese pequeño ejemplo sencillo que debe tener nuestro plan. Es sencillísimo. Luego, una vez que hemos planificado, ya tenemos un poco claro cómo que vamos a planificar, qué herramientas vamos a utilizar para, para gestionar adecuadamente nuestra comunicación. Vamos a la gestión propiamente de esa comunicación, ¿no? La idea principal de este proceso es que se permita que exista un flujo de comunicación eficaz, ¿no? Que exista un flujo de comunicación a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto entre los interesados de nuestro proyecto, ¿no? Para los interesados de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Y hemos visto aquí tenemos este proceso, ya hemos visto algunas de estas herramientas, hemos visto la tecnología de comunicación, los modelos de comunicación, los métodos de comunicación. Ahorita vamos a ver brevemente lo que es un informe de desempeño, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Buscamos las comunicaciones de proyecto, la gestión, ¿no? Cómo se está comunicando nuestro proyecto y por supuesto podrían haber algunas actualizaciones tanto al plan para la dirección del proyecto, y algunos otros documentos de nuestro proyecto. Bueno, podría haber, dependiendo de cómo va la gestión. Y aquí está, esta es la herramienta importante cuando hablamos de informe de desempeño del trabajo, ¿no? Si bien es cierto, los informes normalmente proporcionan pues mucha información, ¿no? Y con un detalle especial para cada interesado. ¿De acuerdo? Aquí lo que principalmente, cuando tratamos de realizar informe de desempeño, como pueden apreciar, principalmente va a incluir pues toda la información que vamos a ir recopilando del trabajo que se está realizando, ¿no? Del trabajo, de las actividades que está realizando nuestro equipo. Por supuesto, hay que analizarla, ¿de acuerdo? Hay que analizarlo, ponerle sus gráficos o la forma que creamos conveniente para poder entregarlo y enviarlo a los interesados, a los distintos interesados, de acuerdo a la solicitud de requerimiento que ellos quieren, ¿no? Como les dije, muchos directores de proyecto, eh, por ejemplo, tienen que hacer algún informe mensual o semanal o quincenal al directorio o al patrocinador principal, ¿no? Entonces quiere revisar el avance, por ejemplo, en el tema de los costos, quiere revisar el avance, por ejemplo, con el presupuesto o con el cronograma, ¿no? Entonces, todas esas actividades que hemos trabajado, las recopilamos, las analizamos, las procesamos, ¿no? En un formato adecuado lo vamos a enviar a esos interesados, ¿no? Dependiendo del requerimiento, de la necesidad de información que vayan a requerir estos interesados, ¿no? Normalmente, pues los informes incluyen mediciones, ¿no es cierto? Y vamos comparando. Tiene que haber una medición en comparación con ¿qué? ¿Con cuál? Principalmente con las líneas base de medición, que ya hemos hablado, las líneas base son la línea base de costos, la línea base de alcance y la línea base del tiempo, que es el cronograma, ¿de acuerdo? Bien, y lo más importante, subrayo acá, que estos informes nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a todos los miembros del equipo a saber dónde se necesita recomendar e implementar acciones correctivas, ¿no? De nada me sirve, una vez más repito, informes que señalen dónde estamos fallando, que señalen qué elemento está trabajando no de forma adecuada, está trabajando mal, es decir, cuando lo más importante es que nos puedan recomendar o señalar qué acciones tenemos que implementar para corregirlas, ¿no? Esa es la función principal de un informe, de una auditoría que podamos tener, ¿de acuerdo? En el trabajo del equipo, ¿ya? Entonces recordemos, por favor, que todo esto servirá si adecuadamente existe esa capacidad para retroalimentar, existe esa capacidad para recomendar e implementar qué acciones se deben hacer para corregir
esa labor, esa tarea que estamos desempeñándole mal. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos esa gestión, principalmente pasamos ya a la parte final, que es el monitoreo de las comunicaciones. ¿De acuerdo? Aquí principalmente lo que queremos medir o queremos garantizar es que se satisfagan las necesidades de información a todos sus interesados, ¿de acuerdo? Que hay un flujo óptimo y que este flujo óptimo funcione, ¿de acuerdo? Estas son las entradas, las herramientas y las salidas, lo que se busca, ¿no? ¿De acuerdo? Este flujograma. Y aquí está la parte más importante, considero yo, además de que hemos visto, hemos notado que lo importante es buscar qué acciones vamos a corregir o qué acciones vamos a hacer para corregir estas desviaciones. Lo importante en esta etapa, en este proceso de monitorear las comunicaciones es registrar los incidentes. ¿De acuerdo? Un registro de incidentes es vital y se utiliza muchísimo para documentar y monitorear la resolución de los problemas. ¿De acuerdo? Por supuesto que ayudará a controlar a quién se encargará o quién se encargará de resolver los problemas. ¿Ya? Hay que poner un responsable. Una vez que encontramos un incidente, ¿no? Anotamos ese incidente. Obviamente este incidente probablemente pueda traer un conflicto. Entonces la idea es resolver de manera temprana este conflicto y necesitamos poner un encargado de resolver ese problema, ¿no? ¿Quién se va a encargar de resolverlo adecuadamente? ¿No es cierto? Este formato es también un formato sencillo, ¿no? Una numeración, una descripción del incidente, alguna recomendación importante, lo que estábamos conversando, un responsable, ¿no? Luis, Ana, José es el responsable en este incidente, quien lo está reportando, y alguna recomendación que se tiene, alguna fecha de vencimiento para hacer un seguimiento, qué prioridad tienes, ¿no? ¿Qué prioridad, qué impacto podría tener, ¿de acuerdo? Y cómo está en el estatus, ¿no? Cómo se está desarrollando, ya se cerró, ya se culminó. Importante este registro de incidentes. Una vez más, jóvenes, es importante procurar documentar, ¿no? En la medida posible estos incidentes, porque muchas veces no se hace, ¿no? Se encuentra incidentes, se encuentra posibles problemas, posibles riesgos incluso, y no se documenta. Es importante tenerlos documentados, anotados, ¿no? Identificados, porque esto nos va a servir, por ejemplo, en la etapa, en el área de conocimiento de los riesgos, ¿no? Aquí podríamos estar avanzando y de manera tal que podríamos utilizarlo cuando lleguemos al área de riesgos, ¿no? Básico. De acuerdo a algunos aspectos clave finales que vamos trabajando, el director de proyectos, como habíamos indicado, pasa la mayor parte de su tiempo comunicándose, un 70, un 80% del tiempo comunicándose con los diversos interesados, a todo nivel, ¿de acuerdo? Pues es importante conocer la importancia y también algunos aspectos básicos, ¿no? Como habíamos indicado, de cómo nos estamos comunicando. Ojo con eso, ¿no? Porque hasta el tono de voz mal utilizado podría generar algún descontento, alguna desmotivación en nuestro equipo o probablemente algún conflicto con alguno de nuestros interesados. ¿De acuerdo? La comunicación, por supuesto, tiene que ser eficaz cuando existe un intercambio de información que sea eficaz para ambas partes, ¿no? Luego tenemos definir los canales de comunicaciones y el grado de formalidad. Por supuesto, esto es cuando elegimos incluso la tecnología que vamos a utilizar para la comunicación. Puede ser escrita, puede ser digital, por correo electrónico, llamadas telefónicas, un mensaje texto o un informe impreso, tal día, tal hora, ¿no? Eso se define y se documenta, por supuesto. Tener en cuenta un aspecto clave, tener en cuenta la diversidad cultural, dependiendo del equipo, dependiendo qué tanto conozco al equipo con el cual estoy trabajando, con el equipo que va a impulsar nuestro proyecto, sea este un proyecto mediano, grande o pequeño, tal vez, ¿no? Si es más pequeño, mejor aún para nosotros en las pymes. Cuando vemos los análisis de desempeño, como estábamos indicando, importante ir viendo cómo vamos en el trabajo, tanto en el cronograma, en los costos, en el alcance, compararlos, por supuesto.
tenerlo en diferentes formatos de acuerdo a la necesidad del interesado que nos solicita, ¿no? De acuerdo a esa información. Los registros de los incidentes, por supuesto, tenerlos al día, que nos va a servir para otras áreas de conocimiento. Y si es que hay solicitud de cambios, trabajarlos de manera formal, como indica también, ¿no? Registrarlos, solicitarlos de manera formal. Bien, un pequeño resumen para ir terminando. Por supuesto, de las necesidades de información que va a tener nuestro proyecto y que podrían tener los interesados, ¿no? de nuestro proyecto, y cómo se van a satisfacer estas necesidades de información, ¿no? Tres procesos que hemos revisado: la planificación de la gestión de las comunicaciones, gestionamos la comunicación propiamente dicho y monitoreamos la comunicación. Recuerden que la hemos dividido en dos partes. Uno era desarrollar una estrategia, es decir, cómo vamos a hacer para que la comunicación sea eficaz con los interesados en nuestro proyecto, y dos, llevar a cabo esas actividades, ¿no? Para implementar esa estrategia. ¿De acuerdo? Ese es el resumen. Bien, no se olviden que estamos siempre revisar. En esta vez hemos tocado el capítulo 10. La próxima clase veremos el capítulo 11. No se olviden de revisar para tal vez profundizar algunos conceptos, algunas ideas en esta guía. Les dejo también aquí un par de artículos que debemos revisar, considero importante, porque te dan otro concepto, te dan otro enfoque. Te dan otro enfoque, no otro concepto, te dan otro enfoque de forma resumida, de forma sencilla. Estos artículos no te toman más de 3 o 4 minutos revisarlos, ¿no? ¿Qué canales de comunicación existe dentro de las empresas? El project management, cómo afecta la diversidad cultural, por supuesto, lo que estábamos hablando, ¿no? Diferentes países, diferentes regiones, diferentes ciudades, cómo podríamos trabajar un equipo con diversidad cultural. Bueno, eso es todo hasta la sesión de hoy. Hemos culminado, por supuesto. Aquí les dejo el correo electrónico y les dejo el WhatsApp, atento a sus preguntas, a las dudas que pudiese haber, siendo más preciso, tal vez con algún proyecto en especial, a una actividad en especial que puedan tener cualquiera de ustedes. Siempre atento, no estoy demorando mucho en responder. Y también si quisieran la guía, también atento para poder reenviárselos la guía. Es un PDF con más de 700 hojas de puro conocimiento y de recomendaciones, ¿no? Que nos hace el PMI en su sexta edición. Bien, bueno, ya estamos en tiempo. Si no hubiese ninguna consulta, también atento al feedback que pudiesen hacer llegar. ¿Ya? Recuerden hacer un repaso también de las sesiones, hacer un repaso también de la guía que estamos dejando, de todo el material que estamos entregando, importante para sus evaluaciones ¿no? Que están muy sencillas, si hemos entendido, si hemos estado atentos a la sesión del día de hoy. Bien, jóvenes, agradecerles por su tiempo y nos vemos el día jueves y sábado finalmente. ¿Ya? Ok. Muchas gracias. Saludos a todos.